Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. Cada minuto cuenta, pero hay minutos que cuentan más que otros. Aeroambulancia por eso ha estado presente todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Para cuando esos minutos representan la vida, estar ahí. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Un servicio de Endosa Aviation Group. Telenoche está en los Estados Unidos. Sigue nuestras transmisiones en vivo por TV Quisqueya para New York, New Jersey y Connecticut en el canal 1096 de Optimum y para todo Estados Unidos a través de Sling TV. Cerrar la brecha digital es una de las grandes metas que nos hemos propuesto. Ya se han habilitado 542 kilómetros de cable de fibra óptica y 90 puntos gratuitos de acceso a Wi-Fi para la ciudadanía en todo el país. También hemos simplificado cientos de trámites y se han puesto en marcha 166 servicios digitales en las oficinas gubernamentales a través de este programa. Ahora la ciudadanía ahorra tiempo y dinero solicitando todo a través de la web. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. La ARL es una institución que todos en el país tenemos que reconocer la labor extraordinaria que viene haciendo en favor de los y las trabajadoras del país. Da servicios eficaces, que es lo que los trabajadores verdaderamente queremos, un servicio eficaz. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL. Soluciones cuando realmente importan. El bullying es el maltrato físico o psicológico deliberado y continuo que recibe un estudiante por parte de otro u otros estudiantes. ¿Sabías que también puede ser por redes sociales? Se llama cyberbullying y esta es la versión digital del mismo. Sucede en acoso por redes, burlas, memes, amenazas, publicaciones de información. Es importante no quedarte callado. Si eres víctima de acoso, comunícaselo a tus padres o tutores, orientadores o psicólogos y docentes. No alimentemos esa acción. Cuidemos lo que decimos. Nunca sabemos cómo podemos herir a los demás. Ministerio de Educación. Año más, fue en el 1517 que el monje luterano Martín Lutero publicó las 95 tesis, un día como hoy, 31 de octubre de 1517, después del descubrimiento de América. ¿Y cómo impactó eso a la vida? A la iglesia la dividió, creó una filosofía totalmente distinta que se expresó en la economía, en la familia, en la religión, en la política. Lutero es, después de Jesucristo y quizá después de Mahoma también, no sé, uno de los religiosos que más influye en la vida moderna. Pero en la vida occidental, Jesucristo y Lutero sin duda. Los cristianos evangélicos no lo mencionan mucho, pero todas las divisiones de la iglesia después de 1500 se deben al movimiento de la reforma de Lutero, y vamos a hablar de eso. Pero ¿cómo impacta eso en la transparencia? Bueno, yo quiero empezar por ahí. También vamos a hablar de unas declaraciones que dio el empresario, el presidente de la empresa Mejía Alcalá sobre el tema de la mujer. Vamos a hablar de todo eso, pero yo quería empezar diciendo lo siguiente. A principio de este mes, creo que a principio de este mes, sí, mi compañera, dos compañeras mías de trabajo generaron un
un gran conflicto cuando una de ellas propuso una resolución, Bexaida en el Congreso propuso una resolución, la del PQDC, que pedía que se cumpliera la ley 4400 en las escuelas, que es la ley que obliga a leer la Biblia. Y mi otra compañera y amiga Farideh Raful se paró y dijo que no, que la Constitución establecía que nosotros somos un Estado laico, que eso no debería leerse, y eso generó un conflicto, ¿no? Bueno, yo a propósito de eso decía que fue desproporcionada la reacción en contra de las declaraciones de Farideh, y eso se produce en que la religión, en el contexto en que la religión es una de las variables principales del conservadurismo de derecha, la religión católica sobre todo. Y entonces ahora estamos viviendo una ola de conservadurismo de derecha, y por eso el catolicismo más conservador se siente empoderado, y eso de alguna manera impactó en el hecho de que fueran tan críticos, tan violentos, tan desproporcionados con relación a lo que dijo Farideh Raful. Pero también yo decía que tenemos que tener cuidado y tenemos que entender cuál es el valor y cuál es el rol de la religión en la humanidad, porque yo digo, lo puedo discutir y debatir con cualquiera en el marco de respeto, sin agresiones innecesarias, que sin religión no hay humanidad, porque la religión es lo que nos permite a los seres humanos explicarnos o darnos una explicación de los fenómenos físicos y psicológicos que no entendemos. Y si no lo entendemos ahora, en pleno siglo XXI, que todavía no se sabe cuál es el origen de la materia, y ni el origen de la energía, imagínense ustedes hace 10.000 años cuando la humanidad se fundó. Entonces la religión permite darnos una explicación, un interpretar qué pasa con los fenómenos psicológicos y naturales que se presentan. Imagínense ustedes un tsunami hace 7.000, 8.000, 9.000 años. ¿Qué decía la gente? Que eso era un castigo de Dios. Entonces la gente empezaba a portarse bien. Y ahí la religión, no solamente, a los seres humanos no solamente construimos la religión, construimos los códigos éticos, morales, construimos los sistemas de salud, de educación, el derecho, la diplomacia, todo eso. ¿Quién lo construyó? La religión, la educación, la escuela, la universidad. Sin educación no hay sociedad, no la hay. Que construyó las artes, la literatura, todo. Entonces, en esa virtud, en ese contexto, hoy estamos celebrando en el mundo dos acontecimientos que son simbólicos de la reunión. El primero de ellos, bueno, le decía a ustedes el tema de Martín Lutero, ¿no? Lutero en el 1517 dividió la iglesia en dos, porque Lutero protestó por la figura de las indulgencias. Lutero era sacerdote en una iglesia en Alemania, en la iglesia Santa María de la Ciudad, y él predicaba en esa iglesia, pero esa se llamaba también la iglesia de todos los santos, debido a que en esa iglesia había una colección de reliquias provenientes de una fundación que había creado el Papa, y por encomienda a un obispo o lo que sea de eso, un intermediario. Y entonces las personas iban ahí y daban una cantidad de dinero o una ofrenda determinada o un regalo a la iglesia. ¿Para qué? A cambio de que se le diera una indulgencia, que era una especie como de atenuación de los pecados que habían cometido. Es como si los ricos de la Edad Media o del principio de la Edad Moderna pudieran comprar sus pecados con dinero. Entonces Lutero dijo que eso no era bíblico, que eso era corrupción, y le llamó a eso tráfico de las indulgencias. Y entonces ya unos 50 años antes, Gutenberg había creado la imprenta occidental, y entonces esas esas tesis de Lutero denunciando las indulgencias se imprimieron en la imprenta de Gutenberg en Alemania y se empezaron a distribuir por toda Alemania y crearon un cisma. Ahí está Lutero publicando sus tesis ya impresas en la imprenta de Gutenberg en las puertas de
de la iglesia de Wittenberg en Alemania, que no es la iglesia de María de la Ciudad donde él oficiaba su misa. Y entonces, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir o piensa ir a una conferencia de liderazgo responsable, va a ver cómo Lutero y cómo Gutenberg son fundamentales para explicar la sociedad moderna de hoy. Porque la imprenta de Lutero, la reforma de Lutero, la denuncia, la imprenta de Gutenberg y el descubrimiento de América son los tres acontecimientos que marcan el inicio de la Edad Moderna y dejan atrás la Edad Media. Y a partir de ahí es que comenzamos a enfrentar el oscurantismo del feudalismo después de la caída del Imperio Romano. Entonces, por eso es tan importante esto. Y también, ¿por qué? Porque la de Lutero, señores, atención a todo el que ha manifestado interés y preocupación por el tema de la corrupción y la transparencia. La de Lutero es la primera protesta contra la corrupción de la Edad Moderna, porque Lutero lo que hace es que denuncia un hecho de corrupción en la iglesia. ¿Y sabe lo que le dijo el Papa? Creo que era León X, el Papa, déjame ver, tengo los datos por aquí. El Papa León X dijo que Lutero era un borracho y un hereje, y por poco lo matan, lo salieron a buscar para quemarlo. Dijo que era un borracho, que cuando él se le pasa el humo, él iba a aclarar su idea. Eso fue lo que dijo el Papa. Y Lutero lo que estaba haciendo era una denuncia de corrupción para que la iglesia no se corrompiera. 1517, por eso para nosotros Lutero es tan importante. Obviamente, si nosotros no estudiamos la corrupción desde sus inicios, no vamos a entenderla. Y por eso yo invito siempre a la gente a buscar la raíz de las cosas, no el origen de los temas. Y Lutero, miren cómo la religión impacta el tema de la transparencia, impacta la lucha de la transparencia. Entonces, la religión no solamente fue objeto, sino también sujeto de la denuncia de corrupción, sujeto y objeto al mismo tiempo, porque Lutero de la iglesia estaba criticando a las autoridades de la iglesia que traficaban con las indulgencias. Por eso por un lado. Por otro lado, cuando Lutero cumpla año, el 10 de noviembre, vamos a volver a hablar de Lutero, la iglesia, la corrupción y la transparencia. Ahora, yo quiero también hacer mención al tema, a la tradición de Halloween. ¿Y qué es lo que significa esto de Halloween? Bueno, para que tengan una idea, la palabra de Halloween significa bienvenida de todos los santos. Halloween es como All Hallows Eve. Bueno, ¿y por qué esto? Bueno, porque la Iglesia Católica celebraba en la Edad Media una tradición para los santos que no estaban oficializados, que no estaban en el santoral. Y entonces se celebraba esa fiesta de All Hallows Eve. Sin embargo, había una fiesta romana que cuando la iglesia se mezcló con los romanos, entonces los romanos tenían una fiesta que se llamaba la fiesta de la Pomona, que era una fiesta dedicada a los dioses de la cosecha y de los frutos. Miren cómo también la religión ya entra a impactar el tema de Halloween. Entonces, por eso en Halloween ustedes ven que se usan calabazas, esas calabazas color naranja que se usan con las telas de araña y esa vaina, es porque un componente fundamental de la fiesta de Halloween eran las fiestas de Pomona de los romanos y la mezclaron con la de Halloween. Pero además los irlandeses celebraban otra festividad que se llamaba la festividad de Samhain. ¿Y qué era la festividad de Samhain? Bueno, ellos entendían que ellos tenían un festival que celebraban a finales de octubre y principios de noviembre, un rito en que se celebraba el final de la temporada de la cosecha, como le decía, y el principio del invierno. Y ellos decían que el 31 de octubre los muertos y las brujas, la bruja que creó la Inquisición de la iglesia para perseguir a la mujer, estaban libres, y como estaban libres podían entrar a sus casas. Y entonces ellos le dejaban en la entrada de las casas unas cestas con dulces para que los fantasmas, las brujas y los muertos no entraran a hacerle daño.
Entonces por eso está la simbología del dulce, la simbología de la fruta y la simbología del nombre de Halloween. Entonces todos esos fantasmas y todas esas brujas y todos esos disfraces es porque el 31 de octubre los que celebraban la fiesta de final de la cosecha entendían que también se le daba libertad a los muertos para salir. Y ellos, para que los muertos no le hicieran daño ni a ellos ni a sus familiares, le ponían dulces en la entrada de las puertas. ¿Ven cómo la religión trataba de resolver los problemas en la Edad Media? Y eso ya ahora es una tradición, que lo que se hace es que se hace una fiesta, los muchachitos piden dulce en la casa y los más adultos se disfrazan y beben romo. Pero miren cómo la religión impacta no solamente con el tema de la transparencia, sino con el tema de las principales tradiciones que tenemos, como es este día de hoy, que celebramos Halloween y que yo lo disfruto no solamente por las películas de misterio, sino porque es un anuncio de que ya viene diciembre. Y en diciembre todo el mundo tiene motivo para estar felices. Con esto hacemos una pausa, vamos a la primera del programa y cuando volvamos, entonces comentamos para ustedes el personaje del día. Volvemos. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. Hola, este es un boletín informativo. La Superintendencia de Bancos alerta a la ciudadanía para que no deposite su efectivo en entidades que no estén autorizadas a hacer captaciones. Llame a Prousuario de la Superintendencia al 809-685-8141, desde el interior sin cargos al 809-200-0290 o consulte nuestra página web y confirme cuáles son las entidades de intermediación financiera reguladas y que son supervisadas por la Superintendencia de Bancos. Más información en un próximo boletín. Y ahora el comentario de Espayalito. Muchos accidentes ocurren porque la gente anda desesperada en la calle. Hay quienes no tienen paciencia para esperar que el semáforo se ponga en verde. Otros no respetan el peatón, tampoco ponen las direccionales para doblar. Para colmo te rebasan como perros por su casa. Así no, señores. ¿Qué tipo de ejemplo nos están dando ustedes a nosotros? Manejen con inteligencia, ¿o es loco que estamos? Manejar bien es un asunto de conciencia. Ten pendiente que hay gente que se preocupa por ti. Espaillat Motors, la agencia del país. Telenoche está en los Estados Unidos. Sigue nuestras transmisiones en vivo por TV Quisqueya para New York, New Jersey y Connecticut en el canal 1096 de Optimum y para todo Estados Unidos a través de Sling TV. Nunca he estado opuesto a la integración de la mujer al aparato productivo, desarrollo intelectual y profesional. La mujer como el hombre son sustento de los valores familiares, de los valores morales. La integración y la preparación que ha venido teniendo la mujer ha contribuido a la disminución de la desigualdad social. La preocupación que tengo y tenemos muchos ciudadanos en esta nación es que con la ausencia del padre como de la madre en la crianza de los hijos se ha venido experimentando una pérdida de valores que podemos verlo manifiesto al ver las noticias cada día.
Este video, en el que el presidente del Grupo Mejía Alcalá, Raúl Rizik, indica que nunca se ha opuesto a la integración de la mujer al aparato productivo, surge a raíz de las críticas que generaron sus declaraciones durante una conferencia por el Día Nacional del Comercio, en la que el empresario manifestó que la Organización de las Naciones Unidas promovió en 1995 sacar a las mujeres de los hogares para que se dedicaran a los negocios y la política, lo que a su parecer fue un tremendo error, pues eso desplazó la maternidad. Agregó que respeta a las personas que piensan diferente a él y pidió disculpas por el malestar que sus declaraciones puedan haber creado. Para Telenoche, Carolina Rodríguez. Bueno, ahí vieron ustedes las aclaraciones de Raúl Rizik, el presidente de Mejía Alcalá. En una conferencia de Día del Comercio dijo lo de la mujer y se lo atribuyó a la ONU, y luego hizo un video aclaratorio porque se malinterpretaron sus declaraciones. Yo pienso que la intención de él es buena, porque está preocupado por una crisis de los valores en la familia y se está preguntando dónde está la causa. Y entonces la relaciona con el rol que está desempeñando la mujer en el mercado laboral. Y eso es una parte del problema. Venimos aquí. Yo voy a tratar de explicar en unos 10 minutos qué es lo que ocurre con esto. La mujer empieza a configurarse cuando el ser humano hace lo que se conoce como evolución bípeda. El ser humano no, el homínido, porque el ser humano nace bípedo, nace en 2 pies. Entonces, antes de que el ser humano evolucionara, se separara de sus ancestros primates y se convirtiera en homínido, la mujer no existía, solo existía la hembra. Hace unos 3 millones de años, esos primates prehumanos se separaron por un tema de necesidad, porque escasearon los alimentos en el medio ambiente. Se cree que por un aislamiento después de una tragedia sísmica, creo que es eso. Entonces, la hembra no tenía que preocuparse por el tema del parto, porque la hembra cuando da a luz, cuando pare, que no da luz, cuando pare, tira a la criatura y sigue cazando y sigue recolectando. ¿Por qué? Porque cuando la hembra pare en 4 patas, su zona pélvica es abierta. Entonces la criatura nace desarrollada con su cerebro limitado, pero desarrollado, y a las 2 horas un becerro, ustedes lo pueden ver ahora mismo en YouTube, o lo han visto en el campo, a las 2 horas de nacer, la vaca lame al becerro y a las 2 horas el becerro está bebiendo leche y caminando. El ser humano no hace eso, porque el ser humano, nosotros nacemos antes de tiempo. Entonces, como nacemos antes de tiempo, ¿por qué nacemos antes de tiempo? Porque cuando los prehomínidos se separaron, la hembra dejó de ser hembra y se convirtió en mujer. Y su zona pélvica se cerró. Y por la vagina de una mujer no cabe la cabeza del niño entera. Entonces ella prefirió seguir parada y dar a luz antes de tiempo. Y por eso cuando el niño nace, no puede caminar, ni se puede valer por sí mismo, tiene que esperar 1 año y pico. Entonces eso es lo que sucede. Y ese año y pico, la madre tiene que cuidar al niño, porque si no el niño se muere. Se muere ahora, imagínense en la selva hace 10.000 años, o hace 100.000 años, o hace 150.000 años. Entonces ahí es que la madre, la hembra se convierte en madre, y cuando la hembra se convierte en madre, depende de otros para que la asistan, porque ella tiene que cuidar a la criatura. Es un sacrificio maravilloso. Entonces el hombre tiene que asistirla, o el grupo, el clan, la tribu donde ella vive, tienen que asistirla. Entonces la mujer se discapacita momentáneamente por el alumbramiento del niño y depende de lo demás. Entonces pierde facultades para recolectar y pierde facultades para cazar en la época primitiva.
¿Qué pasa? Que de la época primitiva nosotros hemos ido pasando a la civilización. Entonces, en la época de la barbarie, no del salvajismo, la mujer entonces fue dominada ¿por quién? Por la iglesia. La Biblia está llena de agresiones contra la mujer en términos sociales. De hecho, el Génesis la culpa del pecado original, por abrirnos los ojos del entendimiento. Y dice también que a Eva la sacaron de la costilla de nosotros. Entonces la religión, tanto la católica como la religión musulmana, le da un rol complementario y denigrante a la mujer. Eso hay que decirlo con respeto, no tenemos que estar ofendiendo a nadie, esa es la realidad. Pero ¿qué pasa en la sociedad moderna, que a la que se refiere Rizieq? Bueno, después de la caída del muro de Berlín, porque él habla del 95, él se está refiriendo a la conferencia de Beijing. Pero es una lucha que tiene la mujer desde la declaración de los derechos del hombre, porque cuando se hizo la declaración de los derechos del hombre, después de la Revolución Francesa en 1789, no se habló de la declaración del hombre y la mujer, ni de los derechos humanos, se habló de la declaración de los derechos del hombre, no de la mujer, en la Revolución Francesa. Entonces, la mujer ha venido peleando su espacio desde esa época. ¿Cuándo lo logra? Cuando termina la última gran guerra. En 1990 cae el muro de Berlín, se produce la conferencia de Beijing y la ONU empieza a promover ese paquete de resoluciones que venían arrastrándose desde los años 50. Y nadie le hacía caso, porque en guerra el hombre y la mujer no son iguales. El hombre y la mujer no son iguales. El hombre y la mujer son iguales en las sociedades de derecho, de las sociedades que están en paz, que son institucionales. Y en las sociedades de derecho, institucionales y en paz, como es la nuestra, la mujer puede hacer un ejercicio de igualdad. Y hoy las mujeres están liderando las universidades y también los puestos de trabajo. Ahorita en el próximo bloque se lo voy a demostrar, con las cotizaciones a la AFP. Entonces, en sociedades que están en guerra, ¿a qué se dedica la mujer? A la familia, a coser, a dar clases, a cuidar niños. Más nada, no tiene otro trabajo, porque es que la mujer no puede coger un fusil. Lo puede hacer 1 o 10 o 15, pero normalmente en sociedades donde es la fuerza y el conflicto, es la fuerza lo que resuelve los conflictos, la mujer pasa a un segundo plano. En la sociedad inteligente la mujer está en el mismo plano del hombre y a veces por encima. Por eso a la mujer le conviene que nosotros mantengamos el Estado de Derecho. En el Estado de Derecho es que la mujer puede hacer valer su igualdad. ¿Y qué hacer entonces? ¿Qué pasa con lo que dice el señor Rizieq? Bueno, lo que él está tratando de buscar es una explicación a la crisis de la familia. Nosotros, en el artículo 69 de seguridad perimetral, en el proyecto, tenemos la misma preocupación, y por eso nosotros planteamos aquí procedimiento especial para el incentivo de la planificación de la familia organizada. Esta es la ley de seguridad perimetral. En el artículo 69 dice lo siguiente: procedimiento especial para el incentivo y la planificación de las familias organizadas. El Gabinete Social de la Vicepresidencia, los Ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo, Salud Pública, de la Mujer, de la Juventud, de Deporte y el Ministerio Público, con apoyo de la sociedad civil, de la iglesia, los templos, diseñarán en 6 meses, a partir de la promulgación de esta ley, un perfil de familia formal. Oigan esto: sobre la base del principio de la planificación, que reoriente los recursos públicos hacia la organización de la familia y desincentive la informalidad como causa principal de pobreza e inseguridad. ¿Por qué decimos esto? Y esa es la preocupación de él, del señor Rizieq. ¿Por qué decimos esto? Porque más del 90% de los casos de violencia y de delincuencia surgen de familias informales, familias monoparentales. La madre tenía 15 años cuando parió el muchacho, y cuando lo parió tuvo que irse a trabajar para una banca de lotería o para un DRIN o para una zona franca, y el muchacho se cría solo en el barrio con unos familiares, y cuando tiene 10 años lo cogen de mula para que cargue droga, y a los 12 años está oliendo cemento, y a los 15 años está traficando con droga.
o se engancha a policía, o se mete a motoconcho. No trabaja en un colmadón, no tiene futuro, porque nació en medio de la improvisación, nadie lo planificó. Y el 90% de los que delinquen con violencia y roban celulares y matan, salen de ahí. De esas familias informales, más del 60% de la población. Entonces el problema no es que la mujer trabaje, el problema es la familia informal, que están haciendo, se está desarrollando a lo loco. Y el gobierno y mi gobierno y las incentiva, ¿cómo? Con tarjeta de solidaridad, con canastilla para embarazadas. El día que ustedes me vean a mí dándole una canastilla a una niña embarazada, digan que yo no sirvo para nada. Las niñas no tienen que estar embarazándose, tienen que estudiar, tienen que prepararse, porque el embarazo y la maternidad son roles muy serios en una sociedad, y el Estado tiene que dirigirlo. Y ahí es que está la fuente de la crisis de valores. Y a mayor pobreza, más hijos. El aumento de la demografía es proporcional al aumento de la pobreza. A mayor acceso a la información, a la educación y a los indicadores, a los servicios fundamentales de desarrollo, menos hijos. La gente que se educa y que se desarrolla tiene menos hijos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que atacar, la familia informal. Y ahí yo creo que el señor Rizik tiene razón. Él no tiene razón en decir que la causa es que la mujer se ha ido al sector laboral y ha abandonado a la familia. No, no es ese. El problema es la familia informal, porque perfectamente una mujer que trabaje, que gane buen dinero, puede trabajar y puede tener una persona que le cuide a su niño y no necesita una pareja. Y no deja de ser una familia formal porque sea monoparental. El problema es la improvisación. El problema es la niña que a los 21 años tiene 4 hijos de 4 maridos diferentes. Ese es el problema. Y esos hijos se crean solos en el barrio con las características que ya le dijimos. Vamos a hacer otra pausa. Por último, yo quería, antes de dejar el tema de la mujer, decir lo siguiente. Alvin Toffler, que es uno de los autores que yo más sigo, que igual que Lutero y que Gutenberg forman parte de la conferencia de liderazgo responsable, Alvin Toffler dice en su libro del shock del futuro, lo escribió en el 1976, oigan esa vaina, que para esta época iban a existir los papás y mamás técnicos profesionales. ¿Por qué? Porque como la mujer se iba a seguir el proceso de empoderamiento, no iba a poder seguir haciendo el rol de madre con eficiencia, y alguien tenía que suplir el rol de madre. Y yo creo que eso va a venir si seguimos en paz. Si sigue ganando los Bolsonaro y los Donald Trump, el proceso de paz se va a interrumpir. Pero si ese proceso de paz no se interrumpe, las universidades, institutos como el Infotep, van a tener que preparar papás y mamás técnicos profesionales para que vayan a las casas a cuidar a los niños. Y lo van a cuidar con mejor criterio que los padres naturales, porque van a aprender pediatría básica, nutrición básica, inteligencia emocional, van a poder entretener a los niños, van a saber identificar una alergia, van a saber prevenirlo de un golpe, y van a cuidar a los niños mejor que los padres. Ese es el futuro. Y hacia allá es que nosotros tenemos que mirar con optimismo. Entonces, simplemente tenemos que prepararnos para las cosas que vienen, pero yo creo que el empoderamiento de la mujer, bajo ninguna circunstancia, se puede tener. Y este Estado de Derecho que permite la igualdad del hombre y la mujer, nosotros tenemos que cuidarlo y tenemos que defenderlo. Vamos a hacer otra pausa y volvemos con el tema del Día Mundial del Ahorro y el rol que juegan las AFP en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Social. Inclusión. Desarrollo.
tecnología. Indotel se transforma y avanza. Telenoche está en los Estados Unidos. Sigue nuestras transmisiones en vivo por TV Quisqueya para New York, New Jersey y Connecticut en el canal 1096 de Optimum y para todo Estados Unidos a través de Sling TV. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que gobernará para todos los brasileños y no solo para quienes lo eligieron. Hizo un llamado a la unión y asimismo rechazó los rótulos que lo señalan de perseguidor de los homosexuales y de la libertad de prensa. De igual manera, dijo que tiene un compromiso para respetar la Constitución. Esto porque hay algunas personas que lo acusaban de ser un riesgo para la democracia de Brasil. Bolsonaro fue elegido como presidente con el 55% de los votos válidos. Por otro lado, el próximo 6 de noviembre se realizarán las elecciones legislativas en Estados Unidos, también llamadas elecciones de medio término. Ahí se elegirán los 435 representantes de la Cámara y un tercio del Senado. Estos son 35 escaños en total. Estas elecciones de medio término han sido tildadas como un campo de batalla por algunos expertos políticos, ya que está mucho en juego, y es que una vez realizada la votación se determinará qué partido controlará cada una de las cámaras del Congreso durante los próximos 2 años. Los miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos se eligen cada 2 años, es decir, que los 435 miembros de dicha Cámara son elegidos tanto en años de elecciones de mitad de mandato como en las elecciones presidenciales. En la actualidad, los republicanos tienen una mayoría del Senado de 51 escaños, mientras los demócratas tienen 47. Otros 2 son independientes. Para Telenoche, Carolina Rodríguez. Cerrar la brecha digital es una de las grandes metas que nos hemos propuesto. Ya se han habilitado 542 kilómetros de cable de fibra óptica y 90 puntos gratuitos de acceso a Wi-Fi para la ciudadanía en todo el país. También hemos simplificado cientos de trámites y se han puesto en marcha 166 servicios digitales en las oficinas gubernamentales a través de este programa. Ahora la ciudadanía ahorra tiempo y dinero solicitando todo a través de la web. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Bueno, señores, miren, a propósito del Día Mundial del Ahorro, yo quiero decir lo siguiente. Yo como comunicador, como ciudadano, como trabajador y como legislador, quiero decir lo siguiente. El Sistema Nacional de Seguridad Social tiene 17 años. Es la ley 87-01, empezó en el 2001, pero las AFP empezaron antes. Empezaron como en el 99 por ahí, tienen casi 20 años, a captar dinero de los trabajadores, para los planes de capitalización individual con fines de pensión y de retiro. Esa ley 87-01 tiene 4 componentes fundamentales, que está las administradoras de riesgo de salud, las ARS, está el Seguro Nacional de Salud, que es para los empleados. Debía ser para los empleados públicos, pero la ARS da mucho dinero para la campaña y no dejan que eso funcione como debería ser. El Seguro Nacional de Salud, que es el seguro subsidiado del Estado, y está el Seguro Subsidiado Contributivo, que es para los empleados que no tienen empleador, para los trabajadores libres, que no tienen empleadores, como los trabajadores por cuenta propia. Eso no ha empezado todavía, casi 20 años después. Y entonces también está las AFP, que son las administradoras de los fondos de pensiones. ¿Qué son los fondos de pensiones?
Cuando yo tengo esta oficina que gestiona este programa y yo tengo varias personas que trabajan conmigo y yo tengo que pagarle su seguridad social, que tiene esos dos componentes, las administradoras de fondos de pensiones y las administradoras de riesgo de salud. Yo tengo que pagarle a las personas que trabajan conmigo, que son unos cuantos, entonces yo tengo que pagarle el 60%, creo que el 66% de lo que ellos cotizan. Por cada peso que ellos coticen de su salario, que ellos pueden cotizar un 8%, yo tengo que pagar un 16%. Es lo mismo que la administradora de riesgo de salud. Ellos pagan creo que un 30% de la cobertura y los empleadores pagamos un 70%. Lo mismo pasa conmigo en la emisora. Bueno, yo pago mi propio seguro, pero yo no tengo seguro en la emisora y yo no acepté el seguro de la Cámara de Diputados porque tenía mucho privilegio. Me quedé con mi seguro básico que yo tengo. Entonces, ¿qué ocurre? Esa ley 87-01 que buscaba que la administradora de fondos de pensiones hicieran un ahorro para financiar las pensiones de los trabajadores después que cumplieran ciertos requisitos, como por ejemplo las 300 cotizaciones, 360 cotizaciones, déjame ver si son, está por aquí, 370 cotizaciones, o 360 cotizaciones son, que tiene que cumplir para poder ser elegible para una pensión. ¿Qué sucede? Que esa ley ha tenido un resultado que no era el que buscaba. ¿Cuál es el resultado que ha tenido esa ley? Esa ley ha generado un ahorro compulsivo para la economía dominicana. Al día de hoy ese ahorro compulsivo anda por 540.000 millones de pesos, que es aproximadamente el 15% del PIB y la mitad del presupuesto. Entonces, el objetivo de la ley no era buscar ese ahorro primero, era garantizar las pensiones de los trabajadores. Y ahí hay una deuda pendiente porque eso no se ha logrado con eficiencia y hay mucha insatisfacción. Pero se ha buscado $500 millón de pesos en ahorro, 540.000 millones. Y esos 500.000 millones han servido de colchón para amortiguar la economía dominicana y han bajado el costo del dinero en la inversión. Y han permitido al gobierno financiar el gasto público porque el gobierno coge todo ese dinero prestado a través de Hacienda y del Banco Central. El Banco Central para financiar el déficit cuasi fiscal, que es el hoyo de Baninter. El Banco Central, según los datos que yo estaba viendo aquí, en este año ha cogido, le voy a decir cuánto, el Banco Central 229.600 millones de los fondos de pensiones. El Banco Central lo tiene prestado. Y el Ministerio de Hacienda tiene el Banco Central 229.000 y el Ministerio de Hacienda tiene un 28% de los fondos. El Banco Central se lleva la mitad de los fondos, 47%. Entre los dos tienen un 76% de los fondos. Entonces, ese ha sido el objetivo que han logrado las AFP, que son 7, están por aquí. Yo la tengo por aquí, las 7. Que son 7 AFP. AFP Popular, AFP Siembra, AFP Escocia Crecer, AFP Reserva, AFP La Romana, AFP Atlántico y la AFP Atlántico y BDI, qué sé yo. Bueno, eso está bien. Yo lo veo bien porque los trabajadores y los empleadores están siendo obligados a un ahorro y ninguna sociedad, empresa, familia, persona, Estado, país que no ahorre tiene futuro. El ahorro es lo que permite que las sociedades, las personas y las instituciones y las familias se desarrollen. El problema es que hay que cumplir con el otro objetivo de la ley, y es que los trabajadores tengan una pensión digna para que el modelo de capitalización no se caiga y no empiecen entonces la protesta. Y ante esa situación, ¿cuál es mi posición? Yo que he tenido tanto problema con mi amiga Kirsi Jaque, que es la presidenta de la Asociación de Fondos de Pensiones, y también con instituciones del gobierno que manejan el rol de fiscalización. Bueno, yo lo que creo es
que esa ley no es totalmente mala, esa ley tiene muchísimas cosas buenas, porque los dominicanos hoy no estamos peleando porque no tenemos un sistema de pensiones, estamos peleando porque el sistema de pensiones no es lo suficientemente justo, pero ya lo tenemos. Los dominicanos no estamos peleando porque no tenemos cobertura de salud, no, los dominicanos estamos peleando porque queremos que el plan básico de salud sea más justo, pero tenemos uno. Entonces, cuando el Partido de la Liberación Dominicana llegó al poder en el 2004, esa ley tenía 3 años. Hipólito fue que la empezó, la Ley de Seguridad Social. SENASA tenía 50.000 afiliados subsidiados por el Estado. ¿Saben cuánto tiene hoy? Más de 5 millones. Más de 5 millones. Pero el PLD, por estar peleando entre Leonel y Danilo, no defiende su obra. Más de 5 millones de dominicanos tienen cobertura de salud de calidad en uno de los pilares de la Ley de Seguridad Social que lo establece. Entonces, esa ley ya, bueno, en términos de afiliación privada, tenemos más de 2 millones de personas con cobertura, trabajadores que pagan su cuota y empleadores que contribuyen con el doble de lo que el trabajador cotiza, de lo que el trabajador financia su cobertura. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya esta ley tiene 18 años y necesita reforma complementaria. ¿Cuáles son las reformas complementarias de esa ley? Todas las insatisfacciones que está mostrando la gente. Hay que recoger las insatisfacciones en un documento y en el Senado, en el Congreso, nosotros, a nivel de diputados y los senadores a nivel del Senado, hacerle las enmiendas que la ley necesita. ¿Quién tiene que liderar esa reforma además del Congreso? Tiene que liderarle, ¿sabe quién? Pues los sectores que se están beneficiando de la ley, ese grupo de AFP y los que se están beneficiando de la ARS. Porque si ellos no lideran el cambio, entonces el cambio se les va a imponer. Y yo creo que esa ley es buena, pero tiene que ser más justa. Y no tenemos que entrar en conflictos radicales. Y esa es mi opinión, y yo creo que sobre esa base se puede conseguir un consenso. Tienen las AFP que hacer por la propuesta de reforma. Las comisiones, vi que Kirchner que habló de que están dispuestos a sacrificar el 0.5 por cuenta para aumentarle el 0.4% al ahorro del trabajador y 0.1 para que la tesorería tenga independencia financiera. Eso está bien. Pero los empleadores no declaran el sueldo real de los empleados para ellos pagarle menos al sistema de seguridad. Eso es corrupción. Eso también hay que buscar una forma de evitarlo. El sueldo subvaluado. Usted gana 40.000 pesos y se pone que gana 15 para sacar 25 de las cotizaciones. Eso es truco que hace la gente. Y todas esas cosas podemos arreglarlas porque yo creo que la ley ha sido positiva, sobre todo por lo que le dije. Ha provocado un ahorro nacional de más de 540.000 millones de pesos. Sin esa ley no tuviéramos un peso ahorrado, porque los pobres no ahorramos. Entonces, por último, antes de que termine el programa, yo quiero decir lo siguiente. Carolina me tiró el reporte en la pausa. Ganó Jair Bolsonaro en Brasil, derecha extrema, con ribete militarista, pero además una persona muy irresponsable por su comportamiento histórico, y ganó, bueno, y posiblemente Trump gane el 6 de noviembre, que son elecciones de medio término en Estados Unidos. Yo no sé lo que va a pasar ahí, posiblemente los demócratas ganen una de las cámaras, la de abajo, la de representantes, habría que ver el martes. Ahora, le voy a decir algo. Si Trump gana las elecciones de medio término, que está siendo ayudado por las caravanas migratorias de Centroamérica, que yo no las entiendo, porque si esas caravanas están siendo financiadas por los demócratas, son unos estúpidos. Hoy hablaba en Sol de la Mañana yo de la película El Señor de las Moscas, para que la gente entienda lo que es el discurso del miedo. Les invito a ustedes a buscarla para que la vean en el fin de semana largo que viene ahí, de cómo Donald Trump se beneficia con esas caravanas. Hoy él dijo que había que cuidar la sagrada frontera. Entonces esas caravanas que están desafiando la institucionalidad y las leyes de la frontera de Estados Unidos con México para tratar de llegar a Estados Unidos a la mala, ¿qué hacen? Legitiman el discurso de Trump
Eso es una estupidez. Si eso está siendo organizado por personas enemigas de Trump. Yo llegué a pensar que eran los mismos republicanos que estaban pagando esa caravana a través de terceros. ¿Para qué? Para generar un miedo en Estados Unidos que legitime el liderazgo de Trump. Eso así es que yo lo veo. Ahora, independientemente de eso, si Trump gana las elecciones del 6 de abril, teniendo en cuenta que Brasil, México, Estados Unidos y Canadá son los 4 países más grandes de América. Pero Canadá es otro mundo. Canadá es desarrollado en términos políticos y económicos. En términos políticos y económicos, es un país desarrollado, ahí no hay problema. Ahora, tanto en Brasil, en México como en Estados Unidos, las propuestas de gobierno son de corte populista. Yo apoyé mucho a López Obrador desde aquí, pero también sé que es una persona muy emocional que no tiene mucha base científica en lo que dice. Y pueden haber ahí resultados inesperados. Pero en el caso de Brasil y Estados Unidos, el triunfo de Trump en el día 6 de noviembre y este triunfo de Bolsonaro impulsarían una derecha radical más en América Latina. Y eso generaría aquí problemas serios, porque pudiera surgir una propuesta de derecha radical que pudiera prender en el escenario nacional dominicano. Pero en Estados Unidos, si Donald Trump gana las elecciones